Sí, Creo que sí, perfecto, muy bien. Entonces, bueno, vamos a hablar de qué son los primeros auxilios psicológicos o también llamada la primera ayuda psicológica. Eh, Realmente, déjenme, me voy a, ya, es que yo quito mi propia cámara. Ya. Múltiples organizaciones internacionales tratan de brindar ayuda a los países que puedan tener algún conflicto o algún desastre natural y poder ayudar a organizar los recursos humanos en temas de brindar ayuda. Hay una guía específica, la primera ayuda guía psicológica que está publicada por parte de la OPS y de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, es una guía para los trabajadores de campo, pero no nada más para los trabajadores que puedan brindar ayuda de organizaciones internacionales, sino también está dirigida a las personas que se encuentran alrededor y que quisieran tener alguna participación, como estaba yo mencionando, y quiero que quede muy claro, cualquiera puede brindar una primera ayuda psicológica cuando tiene esta capacitación. No se necesita tener una especialización, no se necesita tener una carrera especializada en salud, no es un tema nada más sanitario. Proviene la primera ayuda psicológica como parte de las intervenciones de las ayudas humanitarias cuando existen fenómenos perturbadores, que como sabemos en todo el mundo, eh, todo el tiempo, muchas personas son afectadas por fenómenos perturbadores que van a generar exactamente emergencias y desastres, y esto puede provocar un desajuste en el comportamiento. La idea es que estos desajustes sean abordados al principio en una forma como escalonada, y esta sería la primera ayuda que uno puede brindar. Por supuesto que dependiendo del desajuste, como estábamos mencionando, pues puede que requiera otro tipo de intervenciones, pero esta es la primera intervención que va a estar dirigida a las personas que puedan tener alguna consecuencia de este desajuste, y como es un momento de desastre, como es un momento agudo, pues cómo se puede dar respuesta. Primero vamos a ver y revisar algunos conceptos para también ubicarnos en el contexto en el que se pueden brindar la primera ayuda psicológica. Hablar de qué son los fenómenos perturbadores, pues bueno, las crisis humanitarias, como pueden ser conflictos bélicos, conflictos armados, desplazamientos, ya sea desplazamientos de una frontera a otra o desplazamientos internos, los desastres naturales, como pueden ser por fenómenos hidrometeorológicos, huracanes, etcétera, o un volcán o un sismo, y también algunos otros desastres de tipo sanitario, como ya vivimos en estos últimos años, una pandemia, pues suelen dar lugar a cuestiones que van a preocupar también en materia de derechos humanos, no nada más en cuestiones psicológicas. Ahora, este deterioro en situación de derechos humanos puede también desencadenar una crisis en las personas y aumentar las necesidades humanitarias de las poblaciones afectadas. Estos desastres no son infrecuentes, vemos que cada año puede haber pues temporada de huracanes, por ejemplo, aquí en nuestro país, ¿no? Vemos que cada año desafortunadamente tenemos algún estado que fue azotado por lluvias, huracanes, y aunque no son infrecuentes, sí son inesperados para las comunidades que lo reciben, es decir, tal vez hay personas que pueden vivir en la costa, pero no quiere decir que están esperando cada año un desastre, sino que esto no es algo que se encuentra en la planificación habitual de la vida cotidiana de las personas. Tradicionalmente, cuando azotan este tipo de fenómenos perturbadores, la prioridad en las actividades de ayuda siempre se dirige a proporcionar alimento, refugio y atención médica, ¿no? Estamos viendo colectas, se recolectan productos sanitarios o productos alimentarios no perecederos, justo para llevarlos a refugios donde se encuentran las personas afectadas. Sin embargo, cada vez es más reconocido que la ayuda psicológica es también prioritaria, al igual que esta ayuda humanitaria, que sería los alimentos y el refugio, como la atención médica y también de traumatológica o de otra índole que tenga que ver con recursos sanitarios, pues también la ayuda psicológica y de la salud mental de las personas que están pasando por este fenómeno perturbador es igual de importante. ¿Para qué es un desastre? Bueno, el desastre es
hablar de algo muy genérico que va a ser el resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos o extremos, que pueden ser naturales o por la actividad humana, como decíamos, un conflicto bélico, un conflicto que termine en un desplazamiento humano, en fenómenos de violencia, y que pueden acontecer en un tiempo y una zona determinada, y por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de esa localidad, y por eso requiere una ayuda externa a esas localidades, además de la ayuda comunitaria. ¿Qué es el estrés? Cuando hablemos de que esto puede generar una perturbación en el comportamiento, generalmente estamos hablando de que el estrés provocado por ese fenómeno perturbador pues puede producir una alteración en el comportamiento. ¿Pero qué es el estrés? Realmente el estrés es un conjunto de una reacción fisiológica, es en el propio cuerpo. Siempre les trato de decir a mis alumnos que el estrés, pensémoslo en algo muy químico interno dentro de nuestro propio organismo, y que prepara a nuestro organismo para sobrevivir, ¿no? Que se echan a andar mecanismos de supervivencia precisamente para luchar, para huir o simplemente para sobrevivir. Sin embargo, digamos que esta reacción va a llevar a un estado temporal de muchísima ansiedad y puede producir cambios conductuales. La crisis es un estado temporal justamente que puede ser desencadenado por este estrés. No todo el mundo que tenga este estrés y que tenga mecanismos de supervivencia va a entrar en crisis, pero habrá muchas personas que sí pueden entrar en crisis por una desorganización que lo que va a llevar es a una incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares y no poder tener claro el panorama de las siguientes acciones que puede realizar para él mismo para salir de ese estado crítico. El trastorno por estrés agudo es un trastorno, es decir, empieza estos mecanismos de regulación de este estrés, o sea, hay un estrés por un fenómeno perturbador. Cuando pasa el fenómeno perturbador, nuestro propio organismo debe de regularse para regresar a un estado previo. Cuando se tarda en regresar a este estado previo o los fenómenos que acompañan este estado de estrés son muy significativos y pueden interrumpir nuestra vida cotidiana, podemos decir que esa persona está en un estrés agudo, y si es un trastorno que va a durar en un cuadro breve, un lapso leve, el que va a haber una ansiedad fisiológica como respuesta a esta experimentación y va a tener algunos síntomas, ¿no? Un ejemplo que siempre pongo: después del sismo, pues todo el mundo estábamos todo el tiempo con una hipervigilancia. Si sonaba la alerta sísmica, sentíamos o percibíamos como si estuviéramos escuchándola cuando todavía no estaba sonando. Muchas personas tuvieron insomnio, ansiedad, llanto, y justo duró unos días, quizá algunas semanas después del evento. Eso sería un trastorno por estrés postraumático. Otra cosa es el trastorno por estrés postraumático, y si quiero hacer la diferencia, porque eso ya es un trastorno mental crónico, es decir, aparece tiempo después de la exposición al evento traumático y tiene sintomatología compleja, es decir, se presentan al mismo tiempo, no nada más sintomatología de ansiedad como la que se presenta en el estrés agudo, sino que también vienen otros componentes como de reexperimentación, pesadillas y muchísima evitación a cualquier recuerdo que tuviera que ver con el evento traumático. Y no todas las personas que sufrieron un estrés por algún desastre van a desarrollar estrés postraumático. Eso es un trastorno ya crónico, más complejo, y que requerirá una atención especializada en el futuro. Sin embargo, las personas que padecen, más bien que sufren algún evento traumático, van a estar en riesgo de desarrollarlo, aunque no todas la van a desarrollar. La persona damnificada es aquella persona que justamente sufre desafortunadamente un desastre y que en consecuencia de ese desastre puede tener pérdidas o daños tanto en sus bienes como en su persona, como en la familia, y que se queda sin alojamiento de forma total o parcial, y que pues debería de recibir de la comunidad, de las autoridades, toda esta ayuda humanitaria que tenga que ver con refugio, ayuda alimentaria, hasta que se pueda restablecer las condiciones normales en el medio en el que estaba, ya sea por la rehabilitación de la zona o porque termina este desastre y que la ayuda es suficiente.
Ahora, la respuesta de las personas, la respuesta emocional y conductual va a variar. Va a variar con el tiempo, va a variar con algunos otros factores relacionados como la edad. No es lo mismo la respuesta emocional y la conducta que va a presentar un niño, que va a presentar un adulto y que va a presentar un adulto mayor. Tiene que ver también con la situación de solvencia económica y los antecedentes de salud física y mental. No es lo mismo una persona completamente sana, cómo va a reaccionar y cómo va a tener esta respuesta emocional, que una persona que pueda tener ya de base alguna afectación física que le pueda estar generando alguna discapacidad y que por supuesto esta respuesta puede ser muy diferente, puede ser peor, por supuesto, en estas personas y sobre todo también la magnitud de la pérdida. No es lo mismo una pérdida parcial que una pérdida total, tanto de bienes y además como de otros familiares. Se debe tener en cuenta estas diferencias en las respuestas en algunas poblaciones de atención prioritaria, tanto de niños, niñas y adolescentes, de las personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, personas de la diversidad sexual, indígenas y personas migrantes. ¿Para qué? ¿Por qué tengo que tener en cuenta estas diferencias? Porque mi intervención tiene que ser diferenciada. Las acciones tienen que tener esta sensibilidad de que no todo el mundo va a caber en la misma camisa, que estas cuestiones van a afectar justamente de forma individual a las personas a responder ante los desastres y que requieren también un abordaje sensible a estas diferencias a estas diferencias. Ahora, algunos grupos de población suelen convertirse en blancos prioritarios para la salud mental justamente por estos factores de riesgo, ¿no? No es lo mismo una persona, como decía, que no tenía una afectación de salud mental previa a una persona que tiene una condición de salud mental y que además que desafortunadamente resulta afectada de un desastre natural. Sin embargo, se ha observado y se ha estudiado que las personas damnificadas pocas veces solicitan servicios de salud mental debido al miedo a no ser estigmatizados como pacientes psiquiátricos o pacientes mentales. Y por lo tanto, quienes van a facilitar estas ayudas psicológicas, estas ayudas humanitarias, deben de localizar activamente cuáles son las víctimas que están presentando alguna respuesta emocional alterada y para poder precisamente brindarle la atención que requiera. Esto con frecuencia requiere como de una parte proactiva de las personas que van a brindar estas ayudas y las primeras respuestas. Se dice que el 86%, esta cifra es altísima, de las personas involucradas en un evento con alta carga emocional pueden tener algún tipo de reacción en las siguientes 24 horas. Por lo tanto, el monitoreo debe de ser sensible y continuo a las personas que acaban de tener acaban de ser afectadas por algún fenómeno perturbador. Y este tipo de reacción puede ser en cualquiera de las esferas, es decir, de tipo cognitivo. Voy a poner algunos ejemplos. Las personas no van a poder, es común que las personas que fueron afectadas por algún fenómeno perturbador, pues no puedan poner atención en otras cosas, ¿no? Que se les olvide en ese momento algunos detalles o que cuando son entrevistados por las personas que brindan ayudas, pues no tengan a la mano la información que les estén preguntando, que se les olviden algunas cosas, no puedan poner atención a las instrucciones que se les pueda estar brindando en ese momento y uno tiene que ser paciente y entender que la cognición de esa persona puede estar alterada. De la parte afectiva es de las expresiones que más vamos a notar. Vamos a ver expresiones afectivas como es personas que pueden entrar en unas crisis de llanto, crisis de ansiedad, que puedan mostrar ira y enojo y hostilidad. A veces un ejemplo que pasa, que a mí me gusta poner mucho, es cuando empezaron los primeritos meses de la pandemia, veíamos que había una respuesta emocional de los familiares de las personas que fallecieron por COVID de muchísima agresividad y agresividad desafortunadamente dirigida hacia el personal médico. Esa era una parte de una respuesta y una conducta emocional de una persona afectada. Es esta parte de una ira incontrolable, hostilidad hacia la situación. Desafortunadamente era una forma negativa de manejarlo, sin embargo era producto de esta reacción ante el estrés por un fenómeno perturbador. Por supuesto, se pueden presentar también algunas expresiones somáticas como
síntomas dolorosos en múltiples sistemas, ya sea dolores de cabeza, dolores musculares, vómitos, debido a alto estrés, diarrea, etcétera, ¿no? O sea, todas estas expresiones somáticas que puedan estar vinculadas a la reacción de estrés. De la parte de la esfera interpersonal podemos ver un gran sufrimiento por la separación que puedan presentar de alguno de sus familiares, pero también puede haber conflictos interpersonales que en ese momento están siendo parte de una respuesta emocional, asociado, por ejemplo, a esta esfera afectiva, ¿no? Si estoy enojada, pues más voy a tener un conflicto interpersonal con alguien debido a esta irritabilidad o esta falta de regulación afectiva que está en ese momento. Y por supuesto la parte que sería el iceberg de todo esto, ¿no? Eso lo cómo va a afectar la conducta. Pueden tener una conducta hostil, agresiva, pueden tener una conducta retraída, no querer hablar, eh, refugiarse en sí mismo, no querer tener contacto con las personas, etcétera. Esto es de forma individual, pero también hay algunos autores que han estudiado la respuesta comunitaria, es decir, del grupo que se encuentra asociado a este desastre. Y bueno, se ha descrito como una curva que la veíamos mucho también al principio de la pandemia, en el que las reacciones van a ir variando dependiendo de la etapa del desastre. No es lo mismo en el momento del impacto que cuando pasa un pequeño tiempo después del impacto. Las conductas van a cambiar. Al principio son conductas de mucho pánico ante la amenaza y la advertencia de un posible desastre natural. Después, en el impacto, viene una reacción de ajuste importante que puede ser inclusive heroica, es decir, sube la esperanza. Y bueno, hay un periodo de fase de luna de miel donde puede haber una cohesión comunitaria en el que con la ayuda de todas y todos podemos hacerle frente a los, pues a las secuelas de los desastres, y esto también va a ir desafortunadamente yéndose para abajo en los siguientes meses posteriores al impacto de cualquier desastre en un tema de desilusión hasta que posteriormente regresaría a un estado basal. Esto es como un proceso de duelo. Obviamente varía, no es lo mismo tener un impacto que sea breve, digo, breve en tiempo, pero muy alto en magnitud, como es un sismo, a diferencia de una pandemia, ¿no? Que esta gráfica podría ser, más bien, debería de ser diferente porque el impacto ha durado mucho tiempo y estas fases han variado dependiendo del tiempo en el que nos encontremos. No es lo mismo en la mera hora, perdón, en la mera ola que está pasando nuevamente, que aumentan los casos y aumentan los casos de muerte, a cuando pasa y que pensamos que ya va a pasar la pandemia. Ahora sí, para entrar en materia, pues sí, cuando se dan estos desastres y estamos viendo que las personas pueden tener reacciones emocionales y conductuales diversas, se recomienda que se brinden, así como la ayuda humanitaria inicial, pues también se brinde una primera ayuda psicológica y que es un apoyo en estas situaciones o eventos extraordinarios que afectan a las personas y se debe dar lo más pronto posible que ocurre, después de que ocurre este fenómeno, para proporcionar calma y brindarles a las personas herramientas para que les permita su reincorporación. Esos son los objetivos. Y quiero hacer una pausa aquí. El objetivo no es tratar un trastorno mental, no es dar una psicoterapia y específicamente para los síntomas, es simplemente que a través, ahorita veremos, de cuáles son estas acciones y sobre todo que tienen que ver con una escucha empática, es proporcionar calma y brindar herramientas que van a permitirles la reincorporación, no nada más en la parte del afrontamiento propio de la persona hacia lo que está viviendo, sino también hacia el exterior, es decir, conectarlo y servir de puente para los servicios que puedan ser utilizados por la persona para restablecer su vivienda, su alimentación, localización de seres queridos, etc.
de implementar la primera ayuda psicológica, tenemos que estar muy conscientes de esta parte que les decía, de el contexto de la población que vamos nosotros a atender y a brindarles la ayuda. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a entender mejor la situación previa en la que vivían antes del desastre y poder ser más conscientes de las diferencias que pudieran establecerse entre el que brinda la ayuda y la persona que la va a recibir. Es decir, si un ejemplo que ahorita vamos a ver, ¿no? Diferencias de género, diferencias religiosas y diferencias culturales. Entonces es importante entender su contexto y además esto no nada más porque sea una buena práctica para poder tomar buenas decisiones y priorizar, sino también porque es fundamental considerar los principios y derechos humanos de las personas, y esto también está promovido por diferentes tratados internacionales. Los principios de la primera ayuda psicológica tienen que ver justamente con eso. El primer principio es respetar la seguridad y la dignidad de los derechos de las personas a las que se les va a brindar esta ayuda. El segundo principio es adaptar la propia acción, todas estas acciones que yo les decía, a la cultura de las personas. Es decir, puede haber estas diferencias, pero eso no va a incapacitar ni de que yo le brinde una ayuda psicológica, ni de que la persona reciba la ayuda que necesita. Se deben de considerar otras medidas de respuesta a la emergencia, es decir, yo debo también saber si es una primera ayuda psicológica lo que necesita o necesita otro tipo de intervención más prioritaria, ¿no? Sobre todo de corte médico y de emergencia médica, en el que la parte psicológica, no estoy diciendo que sea menos importante, pero en ese momento hay otro tipo de emergencia que pone en riesgo la vida de la persona y que necesita otro tipo de ayuda. O por el otro lado, que no sea una primera psicológica, sino sea una persona que tal vez tiene alguna otra afectación o sea, de su propia salud mental que requiere una atención especializada más pronto, es decir, si necesite servicios especializados desde el inicio. Y la otra muy importante es cuidarse a uno mismo, es decir, cuidar el que va a facilitar esta primera ayuda psicológica, porque si yo no estoy cuidado o cuidada, no voy a poder brindar esta ayuda psicológica de forma efectiva y sobre todo segura. Ante eso hay que respetar justamente, bueno, la seguridad. ¿Y cómo vamos a respetarlo? Bueno, vamos a evitar acciones que provoquen mayor peligro o daño a las personas afectadas. Es el principio más importante. Y también nosotros, o sea, quienes brindan la primera ayuda psicológica, se encuentren protegidos de daños físicos o psicológicos en la medida de nuestras posibilidades. Si yo no aseguro mi propia seguridad, no puedo brindar esa ayuda. Por supuesto, en cuanto a la dignidad, pues dar respeto con base en las normas culturales y sociales. Y por eso es importante, antes de brindar esta primera ayuda psicológica, informarse justamente del contexto de la comunidad que va a recibir esta ayuda. Porque al saber el contexto y las diferencias, nosotros podemos también darles el lugar, dignificarlos y también poder conectar de forma respetuosa, siempre para haciendo esta dignificación. Y en cuanto a los derechos, pues también asegurarnos, y eso es parte también de la primera psicológica, pues asegurarnos que las personas afectadas puedan recibir atención sin alguna injusticia o sin ninguna discriminación, porque todos tienen el mismo derecho, y auxiliar a las personas que hagan valer esos derechos y obtener la ayuda disponible. El proceso de la intervención va a ser justamente en el contexto de estos objetivos específicos. Primero, promover la seguridad física y emocional. Vamos a tratar de proporcionar calma y tranquilidad a las personas afectadas, incentivar su autoeficacia, es decir, a través de una escucha activa, una plática sobre el suceso y tratar de entender lo que ha estado pasando esta persona y sus necesidades. Nosotros también vamos a incentivar a que esta persona pueda activar sus propios mecanismos de adaptación, sus propios mecanismos de afrontamiento y pueda hacerle frente a la situación que le está afectando. Favorecer procesos de afrontamiento y proporcionar ayuda proactiva y positiva. Es
importante describir quiénes son las personas que pueden, o bueno, que les está dirigida las primera ayuda psicológica y quién no. Porque si bien todas las personas afectadas por un fenómeno perturbador pueden recibirla, no todos van a quererlo. Entonces vamos a revisar quiénes sí, para quiénes están dirigidas y para quién no. Está dirigida a aquellas personas angustiadas y afectadas recientemente por el acontecimiento crítico grave. Debe de estar dirigida a niños y adultos, por eso decía que parte de todas estas guías tienen acciones diferenciadas para niñas, niños y adolescentes. Y no todos los que experimentan una situación de crisis van a necesitar o van a querer una primera ayuda psicológica. Y esto es un principio importante que siempre debemos de respetar, volviendo a los principios. No debemos forzar la ayuda en aquellos que no la quieren, sino aquellos que están disponibles para recibir y que desean ese apoyo. ¿Para quiénes no están dirigidas la primera ayuda psicológica? Bueno, para personas que necesitan mayor apoyo experto inmediato, como bien lo comentaba hace rato, alguien que pueda tener una situación de salud mental previa y que en ese momento de crisis desencadene una situación mucho más extrema, pues la atención será más especializada. Personas en las que las lesiones que tenga realmente tienen otro tipo de riesgo, más bien ponen en riesgo la vida y la función, y lo que necesitan no es una primera psicológica, sino necesitan una atención médica de urgencia. Las personas que están muy alteradas o que no pueden ocuparse de sí mismas o de sus hijos, es decir, si ponemos el ejemplo, si una persona en ese momento está afectada, pero tiene que cuidar a 5 menores en ese momento, realmente lo que necesita más bien es un apoyo para ese cuidado. No necesita en ese momento una primera ayuda psicológica, porque la primera ayuda psicológica tendremos que apartarlo, hablar con calma y la persona no se va a concentrar, va a estar preocupada por el cuidado de otras personas o el cuidado de adultos mayores en otros casos de cuidadores. Personas que pueden hacerse daño a sí mismas porque pasarían, digamos, a la primera parte que yo estaba explicando. Bueno, realmente estamos hablando de que este estado está demasiado alterado y esto no se va a resolver con una intervención de primer orden como sería la primera psicológica, sino necesita algo con mayor expertise para evitar que se autoinfrinjan algún daño a ellos mismos o a otra persona. Las características de la primera ayuda psicológica, quiero ver, perdón, que no se me vaya a pasar el tiempo. Bueno, son salvaguardar la integridad de la persona, van a brindar ayuda y apoyo esencialmente práctico y no invasivo. Vamos a evaluar primero las necesidades de la persona y cuáles son sus preocupaciones inmediatas, que casi siempre tiene que ver con conectar con personas, con familiares, con servicios. Y realmente, se los resumo, haz cuenta, la primera psicológica va a tener que ver también con eso, con servir como un puente para que esta escucha detecte estas necesidades a través de las respuestas que nosotros podemos brindarle. Hagámosle ver a la persona de sus propias fortalezas y habilidades de afrontamiento, dar un confort inicial, no con falsas promesas de que todo va a estar bien, pero lo que sí podemos asegurarle es que podemos conectarla con servicios que van a ayudarla y con la información que puede ser importante para esa persona para restablecer su vida antes del fenómeno perturbador. Podemos ayudar a las personas a entender el desastre, la magnitud del desastre y el contexto, brindarles, bueno, ayudarles a ver su propia capacidad para afrontar esto, protegerlos de algunas posibles amenazas, y esto es también una de las partes de los principios de respetar los derechos. Desafortunadamente, lo tengo que decir, en muchos refugios, muchos refugios que tienen la intención de brindar la ayuda humanitaria a veces se convierten en blanco de violación de derechos humanos y de otras situaciones de violencia y peligro, y eso es parte de los que brindan la ayuda y su responsabilidad es protegerlos de esas amenazas. Y ya hablando en temas de salud mental, pues reducir los factores de riesgo para que en un futuro no desarrollen algún trastorno mental, como estábamos explicando al principio. Las personas que
quisieran brindar y quieren capacitarse en los primeros ayuda psicológica, pues deben tener algunas características. La primera es saber y estar consciente que en el momento que quiero brindar la ayuda, estoy a salvo. Eso es lo más importante, la seguridad individual. La otra es que si yo no me encuentro en una situación regulada y estable, no voy a poder brindarle calma a las personas que quiero ayudar. Entonces es muy importante tener eh, esta propia introspección acerca de cómo me encuentro en ese momento. Se dice que la ansiedad es contagiosa, es un dicho que tenemos mucho, y sí, la verdad es que uno puede contagiar al otro de la propia ansiedad. Entonces, saber que si uno no se encuentra en el mejor momento, si está ansioso, si uno también está experimentando una situación de estrés eh, por el fenómeno perturbador, pues realmente no es la persona ideal para brindar esta primera ayuda. Las personas que van a intervenir en la primera ayuda psicológica deben tener un sentido de conexión importante para que la fortaleza del apoyo sea percibida por la persona que lo va a recibir. Es decir, los seres humanos siempre buscan apoyarse entre sí, por lo que no hay que perder la conexión con el individuo y con su comunidad, y sobre todo debe de ser empático ante el sufrimiento y las pérdidas que acaba de tener una persona. Y eso hará que la escucha sea empática, que las respuestas que demos no culpabilicen o no den falsas esperanzas, y que no minimicen o invaliden las emociones que están presentando las personas que sufrieron algún evento desastroso. Los principios de la intervención se dice que son las 3E. Primero debemos de evaluar todo lo que hemos estado platicando, evaluar el contexto, las necesidades, la magnitud, la seguridad de la situación. Escuchar, es decir, ya cuando nos acercamos a la persona que identificamos que puede ser una persona que requiera esta primera ayuda psicológica, vamos a tener una escucha activa, una escucha que no va a juzgar, una escucha que no va a obligar a platicar lo que no quiere. Algo muy importante es la persona, si no quiere hablar de lo sucedido, se le va a respetar y vamos a escuchar lo que ellos quieran en ese momento hablar, de la preocupación que tengan en ese momento. Y la siguiente, muy importante, es enlazar. Enlazar a esa persona con la información que puede ser prioritaria para esa persona, con los servicios que necesita, con los familiares y con la comunidad para que puedan ayudarla. ¿Qué es lo que sí se hace y qué es lo que no se hace? A veces pareciera muy obvio de las cosas que no se hacen, pero todas las guías lo manejan porque es importante repetir hasta el cansancio cuáles son los principios con los que se debe de hacer esta intervención. Entonces, lo que sí se debe de hacer es ser honrado al brindar esta ayuda, respetar el derecho a las personas a tomar sus decisiones, aunque estemos escuchando que la persona quiere llamarle a alguien o hacer algo que para nosotros no es algo que aprobaríamos, pues realmente tenemos el derecho, más bien debemos de respetar el derecho de esa persona de tomar sus decisiones. Tenemos que estar conscientes de nuestros propios prejuicios y preferencias y mantenerlos al margen, ¿no? Dejar en claro a la gente que incluso puede rechazar la ayuda, pero siempre debemos dejarles claro que va a estar disponible. Yo quisiera comentar cuando estuve en una brigada para la ayuda en el sismo del 2017, me acuerdo que me llamaban y me llamaban y me llamaban, y entonces actualmente llegué y me estaban diciendo que si podía ir a hablar con la esposa de de una de las personas que quedó atrapada en un edificio que colapsó completamente allá en la colonia Roma. Me acuerdo cuando acerqué, estaba sumamente enojada y me decía que no quería hablar con nadie. Y entonces yo le dije, claro, no se preocupe, voy a estar en tal lugar, en tal tienda, durante de tal a tal hora por si quiere ir. Entonces me acuerdo que llegaron los paramédicos muy enojados, me dijeron, es que ¿por qué no hablo con ella? Le dije, que no quiero hablar. Y entonces para las personas que no están capacitadas en esto, se les hace imposible. Entonces me decían, no, 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 pero usted la tiene que hacer hablar, está muy enojada y no nos quiere dar información y está muy enojada. Y yo, exacto, está muy enojada. Y no, o sea, el que yo me ponga a hablar con ella, no en este momento, si la forzo, no va a hacer que ella coopere. Ese es el punto, respetar la decisión en ese momento de las personas si quieren o no recibir la ayuda.
Debemos de respetar la privacidad y mantener la historia de la persona de forma confidencial. Esto es importante también en los sitios de refugio, en los que las personas van a pasar un poco más de tiempo, pues es importante que lo que nos cuenten no tener algún comentario indiscreto, no nada más con las personas que están ahí, sino con algún familiar o con nuestros propios colaboradores. Y por supuesto, tenemos que comportarnos de forma adecuada teniendo en cuenta la cultura, edad y género de la persona. ¿Qué no se debe hacer? Obviamente, pues no se debe de aprovechar de la relación de la persona que ayuda, ¿no? No debe de pedirse dinero o favores a cambio de ayudarle. No se debe de hacer falsas promesas. Y esto lo quiero subrayar porque a veces en la buena intención se dicen cosas que después sabemos que no se van a cumplir, ¿no? Como si vamos a encontrar a su familiar o no va a pasar nada o va a ver que no les pasó nada. No podemos asegurar cosas que no tenemos esa información, entonces mejor incentivar como es mejor estar optimista, vamos a tratar de contactar a las personas, no escuche a nadie más que a los médicos que están atendiendo a su familiar, etc. No debemos exagerar nuestras habilidades, no forzar a la gente y no ser entrometido en el sentido de que busquemos algunos detalles que puedan ser morbosos, no presionar a la gente para que narre la historia como vivió el desastre, por supuesto no compartir la historia y no juzgar a las personas por sus acciones o sentimientos. Dentro de las acciones en general, pues bueno, va a ser observar, estar alerta a la situación porque en cualquier momento puede cambiar y puede ser inseguro, entonces siempre tenemos que estar asegurando el momento y el lugar donde estamos. Identificar a las personas si necesitan ayuda urgente o presentan alteraciones de ansiedad o alguna respuesta grave de angustia. Y también observar el lenguaje no verbal de las personas porque se nos puede hablar más a veces que las palabras. Si nos acercamos y decidimos entablar una conversación con las personas que lo necesitan, bueno, debemos estar más bien muy dispuestos a escuchar. Aunque parece que escuchar es sencillo, por lo general estamos con la atención también nosotros dispersa y podemos también estar buscando expresar nosotros lo que sentimos. Entonces, no se trata de eso. La primera ayuda psicológica es que la persona se exprese, no que el interventor o el facilitador le exprese las emociones a la persona que está recibiendo la ayuda. Debemos de conectar con las medidas de apoyo y la resolución práctica de los problemas y atender también sus necesidades básicas. Recordemos que la primera psicológica también es parte de la ayuda humanitaria y que tenemos que servir como puente para el acceso a los servicios. Y debemos siempre proteger tanto la dignidad, los derechos, la seguridad de las personas y sobre todo si existe alguna condición que los coloque en una situación de vulnerabilidad, pues más debemos de buscar una ayuda específica y sobre todo proteger sus derechos. Debemos de tratar de generar esta conexión de la persona que recibe la ayuda y de la persona afectada con sus seres queridos y con sus redes de apoyo social. Si tiene alguna religión o alguna práctica religiosa, pues también hacerle contacto con su comunidad espiritual para que pueda recibir apoyo. Cuando platicamos y intervenimos con estas personas, debemos de hacerle ver y recordarle cómo se desenvolvió en situaciones pasadas difíciles y eso puede ayudar a reafirmar la capacidad de la persona a hacerle frente a la situación actual. Y por supuesto, siempre estimular las estrategias de respuesta positiva y evitar las negativas. ¿Cuáles serían las negativas? Pues evitar autolesiones, evitar que quiera hacerle daño a alguien más. Esto, por ejemplo, lo digo porque surgieron algunos videos muy difíciles de ver en las redes sociales, ¿no? De una mamá que estaba desafortunadamente reprimiendo a una niña que estaba llorando cuando justo acaba de pasar el sismo, pues evitar ese tipo de negativas y tratar de orientarlas a que se brinden respuestas positivas y también para ellos y para las personas a las que están en. Entonces, como conclusión, las primeras dos psicológicas son para salvaguardar la integridad de la persona, conectar con sus propios recursos individuales de afrontamiento y vincular a las personas afectadas con sus redes de apoyo. Y bueno, pues eso sería todo. Les agradezco y bueno, vamos a platicar de las dudas que tengan y vamos a ver qué les pareció.